La puerta se cerró tras de mí con un golpe que me pareció definitivo. Afuera el aire fresco no disipaba la quemazón de mi pecho. Me quedé de pie en la acera, maleta en mano, sin saber a dónde ir, mientras por la ventana veía a Diego y Valentina conversar, probablemente evaluando lo dramática que había sido mi reacción. La ironía era cruel. Me había repetido durante años, tras la muerte de Ricardo, que era fuerte, independiente, que podía con todo. Pero la independencia se derrumba cuando no hay opciones, cuando tu propio hijo te da la espalda. Con pasos inseguros llegué a un hotel de esquina. El letrero de neón parpadeaba y en la recepción me pidieron casi todo el dinero que me quedaba. La habitación era pequeña, con paredes descascaradas y una cama dura. Encendí la luz y la soledad se me vino encima como una ola. Esa noche apenas dormí, entre el zumbido del tráfico y las voces que se colaban por las paredes finas. Así pasaron 3 días, 3 noches de despertar con dolor de espalda y el amargo sabor de la humillación. Lavaba mi ropa a mano en el lavabo, la colgaba en la silla para que secara, y cada mañana contaba las monedas en mi bolso, temiendo que no alcanzaran para otra noche. Fue entonces cuando recordé la tarjeta de presentación que llevaba guardada desde hacía casi 4 décadas. Amarillenta, suave de tanto manosearla, decía Raúl Delgado, con un número que ni siquiera sabía si seguía existiendo. En la parte trasera, en mi letra joven, nunca te olvides de G. Era un talismán de otro tiempo, de un amor de juventud que creí enterrado. Me temblaban las manos al sostenerla. ¿Qué hacía una viuda de 65 años, sin casa ni rumbo, llamando a un hombre al que no veía desde hacía 40 años? Y sin embargo, la idea germinaba dentro de mí con una mezcla de miedo y esperanza. Recordé a Raúl como si hubiera sido ayer, aquel joven de 26 años, con el cabello oscuro cayéndole sobre la frente y los ojos color ámbar que iluminaban cualquier lugar. Hablaba de sueños enormes, de construir no solo edificios, sino un futuro digno de los dos. Salimos juntos 9 meses que, a los 25, se sentían como toda una vida. Íbamos al mirador en las colinas, nos sentábamos en el capó de su auto y él me juraba: «Haré algo grande y volveré por ti, Gabriela». Yo lo creía con la fe absoluta de la juventud. Las cartas llegaron durante un tiempo, páginas llenas de planes, de pasión, de promesas. Yo respondía contándole de mi rutina en el banco y de cómo lo esperaba. Pero las cartas se hicieron más cortas, más distantes, hasta que apareció Ricardo, 6 años mayor, estable, confiable, con un empleo sólido en la Telefónica. No prometía el mundo, pero sí seguridad, hogar, familia. Me propuso matrimonio en 5 meses y acepté. El mismo día guardé la tarjeta de Raúl en el bolsillo de mi vestido de novia, como un secreto que no podía abandonar. 4 décadas después, en aquella habitación de hotel con olor a humedad y cigarro viejo, me preguntaba qué había sido de él. Había escuchado rumores, que cumplió lo que dijo, que fundó una empresa de construcción, que prosperó, que nunca se casó. Algunos decían que era demasiado ambicioso, otros que estaba casado con su trabajo. La última noticia, de hacía 8 años, lo ubicaba expandiendo su compañía en Monterrey y Ciudad de México. Yo, en cambio, era una mujer de 65 años, viuda, rechazada por su propio hijo, con una maleta de ropa barata. ¿Qué podía esperar de aquel hombre exitoso? La razón me decía que no había cabida para mí en su vida, pero la desesperación me empujaba. Cuando no tienes a dónde ir, te aferras a la última chispa de esperanza, aunque venga de un recuerdo lejano. La 4ª mañana en ese hotel supe que ya no podía postergarlo. El dinero se me agotaba, la espalda me dolía del colchón duro y el administrador me había advertido que la habitación estaba reservada para otro huésped al día siguiente. Me senté en la pequeña mesa de la habitación con la tarjeta entre los dedos temblorosos. El número, escrito en tinta azul desvanecida, parecía un puente imposible hacia el pasado. ¿Qué iba a decir si contestaba? «Hola Raúl, ¿me recuerdas? Soy la mujer que amaste hace 40 años. Ahora no tengo casa y no sé a dónde ir». Aún así marqué. Cada dígito fue como dar un paso hacia un abismo. Sonó una vez, 2, y de pronto escuché una voz profunda, más grave, más madura, pero inconfundible. Delgado Desarrollo. «Habla Raúl.
Casi cuelgo, el miedo me paralizaba, pero había en su tono una calidez que atravesó la línea y me sostuvo. Raúl, soy Gabriela. Gabriela Mendoza. Bueno, ahora Sánchez, pero... Un silencio largo me heló el alma. Temí que no me recordara, o peor, que me colgara, hasta que pronunció mi nombre como un suspiro incrédulo. Gabriela. Las palabras se atropellaron en mi boca, queriendo explicarlo todo. El incendio, la pérdida, la soledad, la humillación. Pero él me interrumpió con urgencia. ¿Dónde estás? Tartamudeé el nombre del hotel, sintiéndome ridícula. No tienes que hacer nada, Raúl. Solo necesitaba escuchar una voz amiga, añadí con vergüenza. Su respuesta fue tajante. Dame la dirección exacta. Voy por ti. Ya estoy en el auto, y antes de que pudiera protestar, escuché el motor arrancar al otro lado de la línea. Colgué con el corazón desbocado. ¿Qué había hecho? Que estábamos a punto de reabrir. Mientras guardaba mis pocas pertenencias en la maleta, el miedo y la incredulidad se mezclaban con algo que no había sentido en días. Esperanza. A las 10:45 en punto, un Mercedes plateado se detuvo frente al hotel. Desde la ventana de la habitación lo vi brillar bajo el sol como si fuera de otro mundo. Un contraste hiriente contra la fachada descascarada del lugar. Mi corazón latía desbocado. No veía a Raúl desde hacía 40 años, pero algo dentro de mí no dudaba. Era él. La puerta del conductor se abrió y lo vi bajar. Su cabello oscuro ahora era gris plateado, su rostro marcado por líneas de tiempo y responsabilidad, sus hombros más anchos, su porte más sólido, y aún así bastó una mirada para reconocer al muchacho que una vez me llevó al mirador a hablar de sueños. Tomé la maleta con torpeza y bajé las escaleras temiendo que todo fuese un espejismo. ¿Qué pensaría al verme? Con mi ropa sencilla, el cabello maltratado, la huella de las lágrimas grabada en mi rostro. Pero cuando me acerqué, él sonrió. Una sonrisa cálida, sin reservas, que derribó de golpe 4 décadas de distancia. «Hola, Gabriela», dijo suavemente. Apenas pude responder con un hola quebrado. Sus ojos color ámbar me recorrieron como si quisiera grabar cada detalle. Yo quise disculparme por mi aspecto, por mi miseria, por irrumpir en su vida. No me dio tiempo. «Te ves hermosa», pronunció. 3 palabras que rompieron mi muralla y desataron todas las lágrimas contenidas. Allí mismo, en plena acera, me derrumbé en sollozos contra su pecho. No intentó detenerme ni minimizar mi dolor. Simplemente me sostuvo con un brazo, mientras con el otro cargaba mi maleta. Yo repetía entre jadeos: «Lo siento, Raúl, no debía llamarte». Él me acarició la espalda y murmuró con firmeza: «Debiste llamarme hace años». Cuando mis lágrimas finalmente cedieron, me aparté con vergüenza. Había dejado una mancha húmeda en su suéter caro y mi voz tembló al disculparme. Debo verme como un desastre. Él me limpió una lágrima de la mejilla con la yema de los dedos y respondió: «No, Gabriela, te ves como alguien que atravesó el infierno y sobrevivió. Eso no es un desastre, eso es fuerza». Me reí entrecortada, amarga. «¿Fuerza? Tengo 65 años. Estoy en un hotel barato porque mi hijo no me quiso recibir. Eso no es fuerza, es patético». Entonces vi en sus ojos un destello de ira contenida. «Tu hijo es un tonto», dijo con voz grave. «No lo conoces». Intenté defenderlo, aunque ni yo misma creía esas palabras. «No necesito conocerlo», replicó. «Te conozco a ti, y la Gabriela Mendoza que recuerdo jamás rechazaría a alguien en necesidad, mucho menos a su propia madre». Oír mi apellido de soltera en sus labios me estremeció, como si despertara a la joven que fui. «Eso fue hace mucho tiempo. Ya no soy esa chica», murmuré. Él sostuvo mi mirada firme y contestó: «Quizás no, pero quiero conocer a la mujer en la que te has convertido». Tomó mi maleta como si fuera un tesoro y abrió la puerta del auto para mí. Entré con una mezcla de incredulidad y miedo. Horas antes no tenía nada. Ahora estaba junto a un hombre que, contra toda lógica, me había esperado. «¿A dónde vamos?», le pregunté con cautela mientras encendía el motor. Raúl sonrió apenas, y su respuesta fue tan simple como demoledora: «A casa». El trayecto fue casi irreal.
El Mercedes avanzaba por avenidas cada vez más cuidadas, alejándose del bullicio hacia zonas que nunca había pisado. Colinas verdes, muros de piedra, portones de hierro y jardines que parecían diseñados por artistas. Yo, con mi maleta prestada en el regazo, sentía que viajaba a otro universo. Finalmente, Raúl giró en una entrada amplia marcada solo por una discreta placa de bronce con su apellido, Delgado. El camino serpenteaba entre árboles altos y cuidados hasta abrirse frente a una casa que me dejó sin palabras. No era ostentosa, sino elegante, sólida, construida con piedra y madera. Sus ventanales altos atrapaban la luz del atardecer y un porche acogedor parecía invitar a quedarse. «Raúl, esto es increíble», susurré con el corazón encogido. Él estacionó, pero permaneció un instante mirando la casa. «Es demasiado grande», dijo con calma. «Siempre lo ha sido. La construí pensando que algún día la llenaría, pero algunos sueños no salen como uno planea». Me atreví a preguntar lo inevitable. «¿Nunca te casaste?» Él giró el rostro hacia mí, serio, pero con un dejo de ternura. «Estuve cerca un par de veces, sí, pero siempre faltaba algo». Guardó silencio unos segundos, como dudando si debía continuar. Luego me miró fijamente y pronunció una sola palabra que me dejó sin aliento. «Tú». El aire entre nosotros se volvió pesado, cargado con 40 años de ausencias y preguntas sin respuesta. Antes de que pudiera articular nada, Raúl bajó del auto y me abrió la puerta, como si quisiera evitar que la duda interfiriera. Entramos juntos y el interior era tan impresionante como el exterior. Techos altos, madera cálida, muebles elegantes, pero llenos de vida, con libros apilados y fotografías en cada rincón. No era un museo de riqueza, era un hogar verdadero. Raúl me condujo a la cocina, un espacio tan amplio que superaba en tamaño a la sala completa de mi antigua casa. Todo brillaba. Los mostradores de granito, los ventanales que dejaban entrar la luz, los estantes repletos de utensilios que hablaban de alguien que cocinaba en serio. ¿Tienes hambre?, preguntó con naturalidad, como si no nos hubiéramos reencontrado tras 40 años. Yo titubeé queriendo restar importancia. «No quiero molestarte». Pero él me cortó con una mirada serena. «Gabriela, detente. No eres una molestia, eres...» Y se detuvo un segundo buscando las palabras. La respuesta a una pregunta que llevo 4 décadas haciéndome. No supe qué contestar. Me senté a la mesa mientras él se movía por la cocina con la soltura de alguien que había aprendido a cuidarse. Cortaba, sazonaba, vigilaba el horno con una calma que contrastaba con mi torbellino interno. Mientras el pollo se doraba y los vegetales se asaban, yo observaba las fotos repartidas por la estancia. Raúl cortando cintas en inauguraciones, dando discursos, posando en galas con mujeres elegantes. En todas sonreía, pero en ninguna se le veía verdaderamente feliz. Cuando por fin colocó frente a mí un plato humeante, el aroma me hizo caer en cuenta de cuánto hambre tenía. El pan viejo y el café rancio del hotel parecían un mal recuerdo frente a aquel banquete sencillo pero perfecto. «Cuéntame de tu vida», dijo mientras me animaba a probar el primer bocado. Y así, entre sorbo y sorbo de vino, fui desgranando mi historia. El matrimonio estable con Ricardo, los años de lucha y de viudez, mi hijo Diego convertido en un extraño, el incendio que me lo arrebató todo y el rechazo que me dejó a la intemperie. Raúl me escuchó sin interrumpir, sus ojos ámbar fijos en mí, como si cada palabra fuera un tesoro que había esperado demasiado tiempo para recuperar. Cuando terminé mi relato, un silencio profundo se instaló en la cocina. Raúl no apartaba sus ojos de mí. Sus facciones, endurecidas por los años de negocios y responsabilidades, se suavizaron con una compasión que me desarmó. «Lo siento», dijo finalmente. «Lo siento por Ricardo, por tu casa, por tu hijo, pero no me arrepiento de que me hayas llamado». Mi voz salió más pequeña de lo que pretendía. «¿Por qué?». Él extendió la mano y tomó la mía, con firmeza y ternura a la vez. «Porque nunca dejé de amarte, Gabriela. Porque cada negocio, cada éxito, cada peso que gané fue intentando ser digno de ti si algún día volvías». Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. «Raúl, suena a locura. Han pasado 40 años. Somos personas distintas», él negó suavemente.
Cuando escuché tu voz esta mañana, fue como si todo encajara de nuevo, como si la pieza perdida de mi vida finalmente hubiera regresado a su lugar. Miré nuestras manos, la suya firme y cuidada, la mía marcada por los surcos del tiempo y el trabajo. No soy la muchacha que recuerdas, susurré. Sus ojos brillaron con una certeza que me estremeció. No, eres mejor. Has vivido, amado, sufrido y sobrevivido. Esa joven de 25 años era promesa. Tú eres la mujer en la que esa promesa se convirtió. Sus palabras se instalaron en mi corazón como un bálsamo, reparando heridas que ni siquiera sabía que seguían abiertas. Me descubrí sonriendo entre lágrimas, por primera vez sintiéndome vista no como madre o viuda, sino simplemente como yo. ¿Y ahora qué? Pregunté con un temblor que mezclaba miedo y anhelo. Raúl me regaló esa sonrisa suya, la misma que me enamoró en la juventud, y respondió sin titubeos. Ahora descubrimos cómo será el resto de nuestras vidas juntos, si tú lo deseas. Vivir con Raúl fue como redescubrir una versión dormida de mí misma. La primera semana todo era extraño. Él me ofreció la suite de invitados, más grande que la sala entera de mi antigua casa, con un baño espacioso y ventanales hacia los jardines. Yo me movía con cautela, como huésped en un hotel de lujo, temiendo dejar huellas de mi presencia, pero Raúl tenía la paciencia de quien ha aprendido a esperar. Poco a poco me relajé. Carmen, su ama de llaves, acudía 3 veces por semana, pero los demás días yo me encontraba preparando el café o cocinando algo sencillo. Al principio eran detalles, un desayuno ligero, un guiso simple. Raúl los recibía con entusiasmo genuino, como si fueran manjares. «Esto es increíble», decía saboreando un estofado que no era más que la receta de mi abuela. «No es nada elegante», respondía yo, pero por dentro brillaba. Hacía años que nadie valoraba mi cocina. Diego solía quejarse de mis platos repetidos y Valentina sugería recetas más modernas. Raúl, en cambio, repetía con ternura: «Es perfecto. Tú eres perfecta». Sus palabras me descolocaban. Yo, con mis raíces grises asomando, mis manos manchadas por la edad, mi cuerpo cansado. Perfecta, y sin embargo, al mirarme a través de sus ojos ámbar, me sentía hermosa, digna, valiosa. La rutina se fue volviendo natural. Desayunos juntos en el porche, él leyendo informes de negocios mientras yo observaba los pájaros. Caminatas vespertinas entre sus jardines y su invernadero de orquídeas. Y por las noches, largas conversaciones junto a la chimenea, desenterrando recuerdos y compartiendo silencios cómodos. Era como si, después de 40 años, la vida nos hubiera dado la oportunidad de ponernos al día. Y en medio de esa calma nueva, empecé a sentir que tal vez el incendio no había sido solo una tragedia, sino también el comienzo de algo inesperadamente hermoso. Una noche de lluvia, mientras el fuego crepitaba en la chimenea, Raúl me habló de una mujer llamada Elena. Era arquitecta, brillante, hermosa. Todos decían que éramos la pareja perfecta, comenzó. Una punzada de celos me atravesó, aunque intenté ocultarlo. «¿Qué pasó?», te pregunté, conteniendo la respiración. Raúl suspiró. «Le propuse matrimonio hace 5 años, en Nochebuena. Hice todo como debía ser. Un restaurante elegante, un anillo costoso, el escenario ideal. Ella dijo que sí. Planeamos la boda para el verano, pero a medida que se acercaba la fecha, sentía que algo no estaba bien. No con ella, sino conmigo». Se quedó callado unos segundos mirando las llamas. La noche antes de casarnos cancelé todo. Le dije la verdad, que mi corazón todavía pertenecía a otra persona, que aún estaba enamorado de una mujer a la que había conocido 40 años atrás. Mis ojos se abrieron con incredulidad. «¿Cancelaste tu boda por mí?». «Por el recuerdo de mí», él asintió con serenidad. «No hubiera sido justo casarme con alguien más mientras en mi interior seguías siendo tú». Sus palabras me golpearon con fuerza. Yo, que había pasado toda mi vida convencida de que era solo un capítulo olvidado en su historia, descubría que en realidad nunca había dejado de ser su punto de referencia. Me llevé una mano al rostro, abrumada. «Esto es una locura», murmuré. Raúl sonrió levemente y tomando mis manos respondió: «Más loco es que hayas guardado mi tarjeta de presentación durante 4 décadas. Ambos hemos vivido con fantasmas. Quizá era hora de darles descanso».
Sus palabras, tan simples y sinceras, me hicieron comprender que tal vez nuestra locura compartida no era un error, sino el hilo invisible que nos había mantenido unidos todos esos años. 3 semanas después de mi llegada, mi teléfono sonó con un nombre que me hizo contener el aliento. Diego. Estaba en la cocina de Raúl, preparando la cena y tarareando para mí misma, algo que no hacía en años. Contesté con voz neutra: «Hola, hijo». Su tono era medido, casi frío. «Mamá, he estado intentando llamarte. Tu número va directo al buzón». Era cierto. Había ignorado sus intentos, incapaz de enfrentar su culpa ni mi herida. «He estado ocupada», respondí. Su siguiente frase me tensó. «Escuché que ya no estás en el hotel. ¿Dónde vives?». Miré alrededor. La cocina luminosa, las flores frescas en un jarrón, las copas de vino sobre la mesa. «Con un amigo», dije evasiva. Su sorpresa se notó en el silencio que siguió. «Mamá, no tienes amigos con dinero», soltó con un dejo de desdén. Aquello me dolió, quizá porque alguna vez había sido cierto. «Te sorprenderías», respondí seca. Diego dudó un instante antes de continuar. «Valentina y yo hemos hablado. Tal vez fuimos apresurados. Podrías quedarte en la habitación de invitados por un tiempo, solo hasta que te recuperes». La propuesta que un mes antes habría significado todo para mí, ahora me sonaba vacía, como un consuelo tardío. «¿Y qué los hizo cambiar de opinión?», pregunté sabiendo la respuesta. Tal vez algún vecino lo había visto conmigo, subiéndome al auto de Raúl, y la curiosidad disfrazada de generosidad lo impulsaba ahora. Respiré hondo y contesté con calma: «Gracias, pero estoy bien donde estoy». Mi hijo guardó silencio unos segundos, como procesando un rechazo que jamás esperó escuchar de mí. Y por primera vez, no sentí culpa al poner un límite. Diego intentó sonar persuasivo. «Mamá, no puedes simplemente mudarte con un extraño. No es seguro. ¿Qué sabes de esa persona?». Sus palabras me encendieron un fuego interior. «Sé que nunca me ha hecho sentir como una carga», respondí tranquila. «Sé que valora mi compañía, aprecia mi cocina y cada día me recuerda que soy hermosa». Al otro lado de la línea, el silencio fue largo, incómodo. No quise añadir nada más. Él debía escuchar lo que yo misma había descubierto, que la dignidad no tiene precio y que el amor verdadero se reconoce porque te hace sentir vista, no tolerada. El tiempo pasó rápido en casa de Raúl. 5 meses después de aquella llamada desesperada en el hotel, llegó nuestro día. No fue una boda como la primera, con Ricardo, rodeada de invitados que más parecían cumplir un trámite social. Esta vez fue íntima, serena, profundamente nuestra. Escogimos su jardín trasero, una fresca mañana de noviembre. El pastor, viejo amigo de Raúl, ofició la ceremonia. Los únicos testigos fueron Carmen, la fiel ama de llaves, y Miguel, su socio y confidente de toda la vida. Yo llevaba un vestido azul sencillo que hacía resaltar mis ojos. Él, un traje gris sobrio que lo hacía ver más apuesto que nunca. No hubo ornamentos innecesarios, ni necesidad de impresionar a nadie. Solo 2 personas reencontradas después de 40 años, prometiendo vivir lo que quedara de sus días con gratitud. Invité a Diego, aunque dudé hasta el final. Fue Raúl quien me animó. «Es tu hijo. Te arrepentirás si no le das otra oportunidad». Valentina no estaba incluida en la invitación. Cuando Diego llegó, trajeado e incómodo, estrechó la mano de Raúl con cortesía y presenció la ceremonia en silencio. Su sonrisa, forzada, ocultaba el cálculo en sus ojos, midiendo cada detalle de la casa, de la riqueza de Raúl, como si buscara un lugar para encajarse. Yo lo noté, pero no dejé que empañara mi momento. Ese día, por fin, elegí mi propia felicidad. Esa mañana, al despertar en la habitación que ahora compartía con Raúl, sentí que el sol iluminaba un nuevo capítulo de mi vida. El aroma del café recién hecho se mezclaba con la brisa de los jardines, y verlo leer su periódico frente a mí era la prueba de que la felicidad puede llegar incluso cuando ya no la esperas. Tenía 66 años y, contra todo pronóstico, era más feliz que nunca. No por la riqueza de Raúl, ni por su casa imponente, sino porque por fin alguien me veía tal como era y elegía amarme en mi verdad. El incendio me arrebató recuerdos y certezas, pero también abrió espacio para una vida que jamás hubiera imaginado.
Ahora entendía que a veces la destrucción no es el final, sino la puerta a la renovación. Perderlo todo me condujo a lo que realmente necesitaba: amor, dignidad, compañía sincera. La tarjeta de presentación que guardé por 4 décadas está enmarcada en el despacho de Raúl, como símbolo de que algunas promesas valen la espera, aunque tarde una vida en cumplirse. Al mirarla recuerdo que no hay edad para volver a empezar, ni heridas que Dios no pueda transformar en esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Y si deseas apoyarnos aún más, considera hacerte miembro. Tendrás acceso a contenido exclusivo y nos ayudarás a que esta familia de historias siga creciendo. Gracias por llegar hasta aquí. Las semanas posteriores a la boda fueron como despertar en un sueño cálido y real. Raúl y yo caímos en una rutina que me hizo sentir viva otra vez. Desayunábamos en el porche trasero, rodeados del canto de los pájaros y del aroma del café que él preparaba con esmero. Caminábamos cada tarde por los senderos de su jardín, donde me enseñaba las orquídeas que cultivaba con paciencia. Y por las noches, entre copas de vino y conversaciones interminables, íbamos desenterrando recuerdos, compartiendo silencios que no necesitaban explicación. Yo me descubrí riendo como hacía años no lo hacía, cocinando mis guisos sencillos y viéndolo disfrutar como si fueran banquetes. Raúl, con su éxito y su fortuna, encontraba en un plato de estofado más felicidad que en cualquier cena de gala. Cada vez que me decía «eres perfecta», yo protestaba, pero en el fondo empezaba a creerle, porque en sus ojos me veía distinta, no como una carga, no como una mujer cansada, sino como alguien valiosa, digna de ternura. Había noches en que frente a la chimenea me confesaba cuánto me había extrañado. Yo, con lágrimas contenidas, le hablaba del vacío tras la muerte de Ricardo, de la soledad de los años, del dolor de tener un hijo que me había rechazado. Raúl escuchaba sin juzgar, tomándome de la mano, como si con ese gesto pudiera reparar todo lo que la vida había roto. Y quizá de alguna manera lo hacía. Un domingo por la tarde, mientras acomodábamos juntos unas cajas con fotografías antiguas, Raúl me confesó algo que me estremeció. ¿Sabes? A veces pienso que mi mayor logro no fue la empresa, ni las casas, ni los proyectos. Fue no dejar que el recuerdo de ti se apagara. Se quedó en silencio, observando una imagen nuestra de juventud que había guardado como un tesoro. Yo apenas podía creerlo. Él, que parecía tenerlo todo, había vivido con la misma nostalgia que yo, cargando en secreto un amor inacabado. Esa revelación me hizo entender que la soledad no discrimina, que incluso en las mansiones más lujosas puede habitar el vacío. Y Raúl había llenado ese vacío con trabajo, mientras yo lo llenaba con deberes familiares. Ambos, al final, habíamos sobrevivido a la ausencia del otro. Fue entonces cuando me animé a abrirle el corazón con algo que siempre me dolió. Me sentí invisible durante años, Raúl. Para Diego era la madre que debía estar ahí. Para Ricardo, la esposa confiable. Nadie veía mis miedos, mis deseos. Contigo es distinto. Él me acarició la mejilla con ternura, porque yo nunca dejé de verte. Incluso cuando no estabas, siempre estabas conmigo. Ese día comprendí que el amor verdadero no se extingue con el tiempo. Se transforma, espera, se fortalece en silencio. Y que, aunque la vida nos había llevado por caminos diferentes, de algún modo el destino nos había guardado esta segunda oportunidad. Una mañana recibí la llamada de Diego. Su nombre en la pantalla todavía me provocaba un nudo en el estómago. Contesté con cautela. «Hola, hijo». Su tono sonó calculado, diferente. «Mamá, Valentina y yo hemos estado pensando, quizá fuimos duros contigo. Si quieres, podrías quedarte en la habitación de invitados hasta que te estabilices». Cerré los ojos, respiré profundo. Esa oferta que meses atrás habría significado todo, ahora me sonaba hueca, tardía, casi una ofensa. ¿Y qué los hizo cambiar de opinión?, pregunté sin rodeos. Hubo una pausa que delató su incomodidad. No necesitaba que lo dijera. Seguramente algún vecino lo había visto conmigo, subiendo al auto de Raúl. La curiosidad disfrazada de compasión lo empujaba ahora. «No, hijo», respondí serena pero firme. «Estoy bien donde estoy.
Diego insistió: «Mamá, no sabes nada de esa persona, podrías estar en peligro». Sus palabras me hicieron sonreír con amargura. Sé que aquí no soy una carga, sé que valoran mi compañía y que me dicen que soy hermosa todos los días. ¿Puedes decir lo mismo tú, Diego? El silencio que siguió fue tan largo que decidí terminar la llamada. Colgué sin culpa y por primera vez sentí que había recuperado mi voz. Ya no dependía de su aceptación. Esa libertad era nueva, poderosa, y me recordó que siempre llega el momento de poner límites, aunque sea tarde en la vida. Con cada día que pasaba, me convencía más de que el incendio había sido, en cierto modo, un renacimiento. Sí, me arrancó de raíz de la vida que conocía, pero también me obligó a soltar un peso que llevaba demasiado tiempo cargando. La soledad disfrazada de rutina, la costumbre de aceptar menos de lo que merecía. Al lado de Raúl, la existencia tenía otro color. Había risas compartidas en la cocina, caminatas bajo el sol de la tarde y noches de silencio cálido en las que no hacía falta llenar el aire con palabras para sentirme acompañada. Una tarde, mientras servíamos café en el porche, Raúl me miró con esa intensidad que siempre me hacía bajar la vista. «Gabriela, ¿te das cuenta? El tiempo nos separó 4 décadas. Y aún así estamos aquí, juntos. Eso no es casualidad». Yo sonreí con un dejo de incredulidad. «O quizá es que el destino tiene una paciencia infinita», respondí. Él tomó mi mano con suavidad. «Lo que importa es que llegaste. Que después de todo, la vida me devolvió a la mujer que nunca dejé de esperar». Sus palabras me estremecieron. Durante años me creí invisible, reducida a un papel de madre viuda que sobrevivía como podía. Ahora, alguien me miraba y me veía. Por dentro, supe que no se trataba solo de amor romántico, sino de algo más profundo: dignidad restaurada, la certeza de que todavía era capaz de empezar de nuevo. Y esa convicción me llenó de una gratitud que las llamas nunca podrían consumir. El día que Raúl me pidió matrimonio, no hubo grandes discursos ni preparativos fastuosos. Estábamos en la cocina, compartiendo un estofado que yo había preparado con la receta de mi abuela. Él dejó la cuchara, me tomó la mano y, con esa serenidad que lo caracterizaba, dijo: «Gabriela, ¿quieres compartir conmigo lo que nos quede de vida?». Me quedé en silencio, sorprendida por la simplicidad de la pregunta. No había anillo escondido ni cena elegante, solo la mirada firme de un hombre que había esperado 40 años para volver a tenerme frente a él. Las lágrimas me brotaron sin permiso y respondí con un sí, tembloroso, que salió cargado de certezas. Él sonrió como si el mundo se ordenara al fin. Nuestra boda fue íntima y serena, todo lo contrario a la primera que tuve. En lugar de un vestido blanco y una multitud, elegí un sencillo traje azul que realzaba mis ojos. Raúl usó un traje gris elegante, sin ostentación. En el jardín trasero, bajo la sombra de los árboles, con Carmen y Miguel como únicos testigos, el pastor bendijo nuestra unión. Fue breve, pero cada palabra resonaba en mi corazón con un peso verdadero. Cuando pronunciamos nuestros votos, sentí que el pasado entero, mis pérdidas, mi dolor, mi soledad, encontraba un propósito. No era una boda para mostrar, era un pacto para sanar y vivir lo que aún quedaba. Y mientras Raúl me abrazaba como esposa, comprendí que, aunque la vida nos había arrebatado mucho, también nos estaba dando un milagro. Diego asistió a la ceremonia, aunque su presencia fue más una sombra que un apoyo. Llegó solo, con un traje impecable, estrechó la mano de Raúl con cortesía forzada y se sentó en silencio. No hubo abrazos ni palabras cálidas, apenas un intento de sonreír cuando el pastor nos declaró marido y mujer. Yo, sin embargo, percibí la tensión en sus ojos. No veía a su madre iniciando una nueva vida, sino calculando cada detalle de la casa, del jardín, de la riqueza que rodeaba a Raúl. Por un instante, me dolió que su mirada no reflejara orgullo ni alegría, pero decidí no dejar que empañara el momento. Aquella boda no era para Diego, ni para los vecinos, ni para las apariencias. Era para nosotros, para honrar un amor que había esperado décadas y que finalmente encontraba su lugar. Esa noche,
Ya en nuestra habitación, me desperté entre los brazos de Raúl. La luz de la luna se filtraba por las ventanas, iluminando suavemente el cuarto que ahora era nuestro. Lo observé dormir en paz y me sentí protegida, completa. No era la joven que soñaba con promesas, sino la mujer que después de haberlo perdido todo, había encontrado un refugio inesperado. Sonreí al pensar que el destino, a veces cruel y devastador, también puede ser generoso. A los 66 años me sentía más viva que nunca. Por primera vez en mucho tiempo, la palabra hogar volvía a tener sentido. Con Raúl descubrí que la felicidad no está en la abundancia material, sino en los pequeños gestos cotidianos que construyen intimidad. Él preparaba el café cada mañana antes de que yo despertara, y yo cocinaba platos sencillos que él celebraba como festines. Paseábamos por el jardín al atardecer y me enseñaba con orgullo las orquídeas que cuidaba en su invernadero. A veces no hacíamos nada, solo compartir silencios cómodos que me daban más paz que cualquier palabra. Yo, que había pasado años sintiéndome invisible, me encontraba ahora con alguien que me miraba como si fuera lo más valioso en su vida. Raúl no necesitaba impresionarme con lujos. Me regalaba algo mucho más raro, atención sincera. Y eso bastaba para que mi corazón, tan golpeado, comenzara a sanar. Pensaba en cómo el incendio me había arrancado de raíz de una vida que creía segura, pero que en realidad me había dejado atrapada en la rutina, en la soledad resignada. Ahora entendía que a veces la vida destruye lo que ya no tiene sentido para abrir camino a lo inesperado. Lo que entonces parecía tragedia, hoy lo veía como la chispa que me llevó hasta él. Una tarde, Raúl me tomó la mano y me dijo con esa calma que tanto me conmovía: Gabriela, contigo aprendí que nunca es tarde para volver a empezar. Y yo supe, en lo más profundo, que tenía razón. Algunas noches me sorprendía mirando al techo, preguntándome cómo había llegado hasta allí. Apenas unos meses atrás lloraba entre las paredes de un hotel barato, preguntándome si valía la pena seguir. Ahora dormía junto a un hombre que me hacía sentir amada y respetada. El contraste era tan grande que a veces temía despertar y descubrir que todo era un sueño cruel. Raúl parecía percibir mis inseguridades, porque solía acercarse en esos silencios y tomar mi mano sin necesidad de palabras. Su presencia era un recordatorio de que no estaba sola, de que la vida aún podía regalarme segundas oportunidades. Me repetía que no me preocupara, que a su lado tenía un lugar seguro. Una mañana me dijo algo que quedó grabado en mí: el fuego que arrasó tu casa no vino a destruirte, Gabriela, sino a liberarte. Si no hubieras perdido todo, quizá nunca nos habríamos encontrado de nuevo. Lo miré con lágrimas contenidas. Nunca lo había pensado de ese modo, pero tenía razón. A veces la pérdida más dolorosa es también el inicio de la mayor bendición. Comencé a agradecer cada día. El café compartido, las caminatas, los almuerzos tranquilos. Detalles simples que se volvieron milagros. Descubrí que la verdadera riqueza no estaba en lo que había perdido en el incendio, sino en lo que había ganado al reencontrarme con él. Un amor maduro, sincero, capaz de abrazar todas mis cicatrices. El invierno llegó suavemente, pintando los jardines de tonos dorados y ocres. En las mañanas, Raúl y yo desayunábamos cerca de la chimenea, envueltos en mantas, riéndonos de anécdotas del pasado. Había una ligereza en mi corazón que no sentía desde hacía décadas. Incluso mis arrugas me parecían diferentes. Ya no eran signos de cansancio, sino huellas de una vida vivida. Ahora dignificada por un amor que me hacía sentir completa. Un día, mientras organizábamos viejas fotografías, Raúl sacó un marco nuevo. Dentro colocó la tarjeta de presentación que yo había guardado en mi cartera por 40 años. La instaló sobre su escritorio con orgullo, como un símbolo de lo que habíamos superado. Esto nos recuerda, dijo, que algunas promesas merecen cumplirse, aunque tarden media vida. Esa imagen me conmovió profundamente. Aquella tarjeta, que alguna vez representó un sueño imposible, ahora era testigo de nuestra realidad. Comprendí que no se trataba de recuperar el tiempo perdido, sino de vivir intensamente el que aún teníamos. Por las noches, mientras lo observaba leer en silencio, pensaba en lo impredecible que es la vida.
El mismo fuego que redujo mis recuerdos a cenizas me condujo hasta este renacer, y aunque todavía dolía pensar en el rechazo de mi hijo, sabía que había encontrado un nuevo hogar donde mi valor no estaba en duda. La primavera trajo consigo un aire renovado. Los jardines de Raúl florecieron en 1000 colores, y con ellos también floreció mi espíritu. Comencé a participar en pequeños proyectos de la comunidad que él apoyaba, visitas a un orfanato, donaciones para mujeres mayores en situación vulnerable. Me conmovía ver cómo Raúl, pese a su éxito, mantenía la humildad de aquel joven soñador que una vez me prometió el mundo. Un día, después de una reunión benéfica, me tomó de la mano frente a todos y dijo: «Ella es mi esposa». La razón por la que todo esto tiene sentido. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. Durante años había sido invisible, apenas un nombre en segundo plano. Ahora era reconocida, valorada y honrada públicamente. Por las noches, solíamos conversar sobre lo que habíamos aprendido en la vida. Yo le confesaba mis miedos de envejecer sola, de convertirme en una carga. Él me respondía con dulzura: «Gabriela, contigo la edad no pesa. A tu lado todo es compañía y ternura. No eres una carga, eres mi razón de estar en paz». En esos momentos comprendía que la vida me había devuelto algo que creía perdido para siempre: la certeza de que merecía ser amada, no por obligación sino por elección. Y en los brazos de Raúl, esa elección era renovada cada día. Una tarde, mientras paseábamos entre los rosales, Raúl me confesó algo que me estremeció. Durante años, Gabriela construía edificios, centros comerciales, proyectos que me dieron fortuna. Pero siempre supe que nada de eso tendría valor si no podía compartirlo contigo. Sus palabras me dejaron sin aliento. En ese instante comprendí que no solo había esperado por mí, sino que cada paso de su vida había sido marcado por la esperanza de este reencuentro. Yo también le abrí mi corazón. Le hablé de las noches en que, tras la muerte de Ricardo, me dormía abrazando aquella tarjeta amarillenta, preguntándome si él aún pensaría en mí. Le confesé que muchas veces me había sentido una sombra, caminando por la vida sin rumbo, hasta que la tragedia del incendio me empujó hacia su puerta. Raúl me escuchó en silencio, acariciando mi mano, como si quisiera borrar cada cicatriz con su ternura. Al llegar a casa, me miró con una firmeza serena y dijo: «No quiero que vuelvas a dudar de tu valor. Aquí siempre tendrás un lugar, no por compasión, sino porque eres la mujer que amo». Sus ojos ámbar brillaban con la misma intensidad de la juventud, pero ahora cargados de la certeza que solo dan los años. Esa noche, al recostarme a su lado, comprendí que había encontrado algo más que refugio. Había encontrado pertenencia, un hogar verdadero donde mi alma podía descansar. Con el paso de los meses, nuestra unión se volvió más fuerte que cualquier herida del pasado. Las mañanas tenían el sabor del café que Raúl me preparaba con cariño. Las tardes eran testigos de nuestras caminatas bajo el sol, hablando de todo y de nada. Y las noches, en la calidez de la chimenea, eran el espacio donde los silencios se transformaban en compañía. Diego seguía llamando de vez en cuando, con un tono cargado de curiosidad más que de afecto. Yo respondía con cortesía, pero sin volver a suplicar espacio en su vida. Por primera vez comprendí que ser madre no significaba soportar humillaciones, sino también saber poner límites. Raúl me apoyaba en ese proceso, recordándome que la dignidad no se negocia, ni siquiera con los hijos. Me descubrí haciendo planes que creía imposibles a mi edad. Viajes cortos, cenas con amigos nuevos, proyectos de ayuda comunitaria. Raúl celebraba cada iniciativa, como si quisiera devolverme todos los años que me creí pequeña. Y lo logró. Me devolvió la ilusión de vivir, de soñar, de reír sin miedo. Una noche, mientras cenábamos en el jardín iluminado con faroles, Raúl me tomó la mano y dijo con voz emocionada: «¿Te das cuenta, Gabriela? Lo que parecía el final fue en realidad el comienzo de nuestra mejor etapa». Y yo, con lágrimas en los ojos, solo pude asentir. El día de mi cumpleaños número 67, Raúl organizó una celebración íntima en casa. Nada de lujos ni invitados numerosos, solo flores frescas,
un pastel sencillo y la compañía de quienes realmente importaban. Carmen y Miguel se unieron y entre risas y recuerdos sentí algo que hacía años no experimentaba: pertenencia. Raúl levantó su copa y dijo: «Brindo por la mujer que transformó mi soledad en alegría. Gabriela, gracias por volver». Las lágrimas rodaron por mis mejillas, no de tristeza, sino de gratitud. Me abracé a él con fuerza, comprendiendo que ya no necesitaba nada más. Los regalos materiales se volvían insignificantes frente a la bendición de tener un amor que me aceptaba con mis cicatrices, mis arrugas y mis silencios. En ese instante comprendí que la vida me había dado un nuevo comienzo cuando menos lo esperaba. Todo lo que perdí en las llamas no era nada comparado con lo que ahora tenía en mis manos. Miré a Raúl, a mi esposo, a mi compañero, y entendí que la verdadera riqueza no estaba en lo que poseíamos, sino en el amor que nos unía. Esa noche, al apagar la vela de mi pastel, pedí un único deseo: que el tiempo que nos quedara juntos fuera suficiente para seguir celebrando cada amanecer como un milagro. Y al ver la sonrisa de Raúl, supe que ese deseo ya estaba cumplido. Hoy, mientras escribo estas palabras, me siento en paz. El incendio que destruyó mi casa parecía, en su momento, la peor tragedia de mi vida. Perdí recuerdos, objetos, rincones que atesoraba, pero en realidad lo que las llamas hicieron fue abrirme un camino hacia lo inesperado. Sin aquella noche oscura, nunca habría tocado el número en aquella tarjeta amarillenta. Nunca habría vuelto a mirar los ojos ámbar de Raúl, ni habría descubierto que aún tenía derecho a la felicidad. A mis 67 años he aprendido que la vida no termina con las pérdidas, sino que a veces empieza con ellas. No soy la mujer rota que salió entre cenizas. Soy alguien que renació en el amor, en la dignidad y en la certeza de que nunca es tarde para empezar de nuevo. Raúl y yo compartimos una vida sencilla, pero plena. Cada café, cada paseo por el jardín, cada sonrisa compartida son regalos que atesoro más que cualquier riqueza. El pasado quedó atrás, y aunque me duele la distancia con Diego, he entendido que no todo puede repararse, pero sí puede transformarse en aprendizaje. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios: ¿crees que el primer amor puede tener una segunda oportunidad? Tu opinión puede inspirar a otros a creer que, incluso después de las cenizas, siempre puede renacer la esperanza.